Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias una vez más por permitirme compartir el mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes. Y estamos estudiando este libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, y estamos en el capítulo 2. El miércoles pasado nos tocó ver la primera parte, hicimos una introducción bastante larga, por decirlo así, pero necesaria para poder entender unas cuantas cosas en cuanto al contexto histórico en el cual sucedió este momento único y irrepetible, como habíamos dicho, donde comienza la era de la iglesia, donde comienza la dispensación de la gracia de Dios, y entonces vemos digamos, vimos necesario allí, la vez anterior, el miércoles pasado, de poder entender esto, que esto es un hecho único y repetible, y lo quería resaltar así de esa manera, porque, bueno, es lo que Dios puso en mi corazón de compartirles por experiencias que por ahí yo tuve en su momento cuando recién empecé a caminar en el camino del Señor, a conocer más de su palabra. Y bueno, me entraron algunas dudas, algunas cosas que por ahí no entendía, y bueno, profundizando tanto en este capítulo como en otras partes de la Biblia, vamos a estar por ahí mencionándolo. Vemos claramente cuál era el propósito de Dios de que se dé esta situación que vamos a estar viendo. Y yo había dicho el miércoles pasado de que esto era en un contexto puramente judío, que comenzaba en una era de la iglesia, pero que todavía no era totalmente claro, no lo tenían bien entendido los judíos en este tiempo. El propósito de Dios era de que el evangelio, este evangelio que era poder para salvación a todo aquel que cree, comenzara desde los judíos primeramente y después al griego, es decir, después a todas las naciones gentiles que no eran del pueblo de Israel. Y esto era importante porque Dios tenía un propósito para con su pueblo terrenal Israel, ya lo habíamos visto, y a partir de este momento comienza un plan que Dios ya lo tenía en su mente, por eso la Biblia lo habla de un misterio que no había sido revelado, pero que a partir de este momento se iba a empezar a revelar, que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, Dios iba a ser uno. A ver, el plan de Dios era que Israel como nación, que haya un arrepentimiento nacional y entonces se establezca el reino si aceptaban a su Mesías. Bueno, esto no sucedió, sabemos, y entonces eso hizo que Dios ahora entonces dé a conocer este plan que tenía desde la eternidad, que desde de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, sea un nuevo pueblo que es la iglesia, ¿sí? Y eso es lo que fue revelándole justamente a Pablo. El apóstol Pablo se convierte allí en Hechos capítulo 9, vemos la historia, y bueno, y a partir de allí es tomado por Dios para poder recibir revelación, que es lo que nosotros tenemos en las cartas apostólicas, en las cartas que escribe Pablo. Bueno, queda ahí establecido cuál es la doctrina fundamental, la doctrina de los apóstoles, la doctrina en la cual la iglesia debe basar su fe y práctica. Si nosotros tomamos como práctica el libro de Hechos, que era un momento de transición, por ahí no vamos a estar, digamos, no vamos a estar acertadamente en la doctrina correcta. Muchas veces nos vamos a confundir y eso es lo que pasó por ahí en algún momento. Y Pablo, que recibe esta revelación, lo escribe así, por ejemplo, no quiero volver de vuelta a lo mismo porque se me va a ir de vuelta el tiempo, pero sí, yo quiero rescatar esto en Efesios capítulo 3. Toda la carta de Efesios, Pablo explica este propósito eterno de la iglesia,
pero en el capítulo 3 él dice que él fue llamado justamente para que reciba esta revelación, y dice versículo 1, por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, dice. ¿Y qué era el misterio? Ahora lo va a decir, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento de este misterio de Cristo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora sí es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me fue dado según la operación de su poder. Y ahí Pablo explica entonces que él recibe esta revelación y entonces la estaba dando a conocer. Entonces, conociendo todo este contexto, tenemos que entender que este es un hecho histórico e irrepetible, y lo quería resaltar para que nosotros no nos confundamos y nos pase por ahí como algunos creyentes o algunos cristianos por ahí con buena intención, bien intencionados, que por ahí quieren volver a repetir, ¿no?, esta experiencia de ahí en Hechos capítulo 2, y entonces por ahí tener algunas prácticas que se dieron ahí en ese momento y por ahí llegar a confundirnos. ¿Por qué digo esto? Bueno, en un comienzo yo le habías comentado de que cuando comienzo en el camino del Señor y empiezo a por ahí aprender más de la palabra de Dios y el propósito de Dios para con mi vida, en un momento me toca por ahí tener contacto con creyentes de otras denominaciones, ¿no?, carismáticas, pentecostales. Y bueno, inclusive mi esposa Nancy, ella conoció al Señor allí en una de estas iglesias, pero en algún momento hermanos por ahí la visitaban, y inclusive vecinos de ahí de mi barrio también, muchos iban a esta iglesia, y empezaban por ahí a cuestionarme a mí de que por qué nosotros no hablábamos en lengua, por qué que nosotros no teníamos el espíritu, porque no hablábamos en lengua, y que nosotros para poder, digamos, para que nosotros podamos tener el espíritu, teníamos que tener esta experiencia de esperar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, y entonces, ¿cuál era la manifestación de que el Espíritu Santo estaba en la vida del creyente? Era el hablar en lengua. Entonces, me mencionaban este hecho de esta historia que estamos viendo acá en el capítulo 2, y bueno, eso en algún momento, al yo no estar bien parado en la doctrina o no tener un conocimiento más profundo, por ahí creó cierto tipo de duda en mí, y bueno, yo en algún momento me pregunté, che, ¿no será que los equivocados somos nosotros? Y que no hay una manifestación del Espíritu, y que por eso nosotros no hablamos en lengua. Es como que te hacen sentir un cristiano de segunda categoría, por así decirlo, ¿no? Inclusive dentro de estas asambleas, dentro de estas iglesias, hay creyentes que no hablan en lenguas y por ahí se sienten de esa manera. Ahora, cuando yo empiezo a profundizar y ver si estaba equivocado en todas estas cosas, bueno, Dios me dio luz, me dio entendimiento, me dio discernimiento en esto, y ahí empecé a comprender que era un hecho histórico irrepetible, y la doctrina para la iglesia está fundamentada en las cartas apostólicas, no en el libro de Hechos, donde era un tiempo de transición, como vamos a ver ahora. En algún momento pasó una cosa, una experiencia, después otra con el Espíritu Santo, entonces como que no sabemos cuál tomar, cuál es la verdadera. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 2, ya lo habíamos leído el miércoles pasado, pero vamos a volver a leerlo. Versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. O sea que estaban ebrios, borrachos, ¿no? Entonces, vemos aquí en este hecho que sucede entonces el Espíritu Santo que se viene sobre los creyentes ahí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y como manifestación de eso, como señal de que comenzaba una nueva era, una nueva época de la iglesia, se da esta serie de señales. Y presten atención a esta expresión, ¿no? Señales, señales. ¿Por qué digo señales? Porque, bueno, allí el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y pasa un hecho trascendental, único. Comienza la iglesia y entonces el Espíritu Santo toma a estos creyentes y los introduce o los bautiza dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estos primeros creyentes, y así se va a ir sucediendo con los creyentes a lo largo de toda la historia, o toda la era de la iglesia hasta hoy, o hasta que el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Cada creyente es tomado por el Espíritu Santo y bautizado dentro del cuerpo de Cristo para conformar esta iglesia universal. Para conformar esta iglesia universal. Entonces, es un hecho único. Como es un hecho único, entonces vemos que se dan una serie de señales que Dios ya había anticipado. Dios ya había anticipado. Decíamos que estaba saliendo de escena el pueblo de Israel como nación, que Dios trataba con ellos, para que de a poco aparezca en escena y tome protagonismo otro pueblo espiritual que es la iglesia de Cristo. Entonces, vemos que allí se da este hecho, ¿no? Se da este hecho donde los judíos, digamos que estaban ahí, los discípulos de Cristo, reciben el Espíritu Santo y a partir de ese momento comienza la era de la iglesia, como decías. Pedro, en el versículo 14, que después vamos a leer, en el versículo 14, trata de explicar este hecho y da su primer sermón. Y allí cuando predica, les explica de que todo esto que pasaba ya era algo que Dios había anticipado por boca de sus profetas, de que el mismo espíritu, o que el espíritu, como dice ahí en la profecía de Joel, que ahora vamos a ver, ¿no? Este mismo espíritu es el mismo espíritu que estaba obrando en ese momento. No es el cumplimiento de la profecía, como vamos a ver. Pero lo que sí pasa es que ese mismo espíritu es el que estaba obrando ese milagro, porque estaba comenzando la nueva era y los creyentes estaban siendo bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando predica este primer sermón, ¿no? Allí varios judíos que estaban escuchando, dice que se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Y bueno, Pedro ahí le dice: bueno, arrepentíos y bautícese para perdón de pecado, y entonces esos arrepentidos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo.
¿no? Iban a recibir el don del Espíritu Santo, dice versículo 38 ahí en el capítulo 2. Entonces, vemos que ya pasa otra cosa distinta. Primero, el Espíritu Santo desciende sobre esos primeros discípulos. Después estos arrepentidos, por el discurso de Pedro, dice que se tenían que arrepentir y bautizarse. ¿Para qué? Para que reciban el don del Espíritu Santo. Pero después, si seguimos leyendo ahí en Hechos capítulo 8, se convierten ya no judíos, sino samaritanos. Y cuando los samaritanos creen en el Evangelio y se convierten al Señor, ¿qué pasa? Viene Pedro y ora por estos samaritanos para que reciban el Espíritu Santo y les impone las manos para que puedan recibir el don del Espíritu Santo, y fue lo que pasó. O sea que ya vemos tres experiencias distintas. Llegamos a Hechos capítulo 10, cuando se convierte ya los gentiles, ¿no? Gentes que no pertenecían al pueblo de Israel, y de hecho nosotros somos gentiles. Quiero suponer que no hay nadie dentro de este Zoom que sea judío, ¿no? Así que somos gentiles, convertidos ahora, ¿no? Ahora somos parte de la iglesia del Señor. Y dice que allí en Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo viene sobre los gentiles cuando ellos creen. ¿Qué pasa? Creen en el Evangelio y pasa lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, ¿no? Habiendo oído el mensaje de salvación, el Evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces es lo que pasa ahí, y ya vemos otra experiencia distinta. Entonces, ¿y qué es lo que pasa a partir de ese momento? A partir de ese momento hasta hoy, esa es la experiencia. Escuchamos el mensaje del Evangelio, somos confrontados con nuestros pecados, ¿no? Y tenemos la posibilidad de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada una de nuestras vidas, primeramente nos introduce dentro del cuerpo de Cristo y ya pasa a morar en cada una de nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo. La iglesia es templo del Espíritu Santo porque cada creyente también es templo del Espíritu Santo y mora sobre cada uno de los creyentes. Y a partir de ese momento, esa es la experiencia hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, no es correcto orar para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, orar para que yo tenga una experiencia de hablar en lenguas, y esa es la evidencia de que yo entonces tengo el Espíritu Santo. Así que, bueno, tenemos que entender esto para no confundirnos, porque le puede pasar a ustedes la experiencia que tuve yo, no sé si la tuvo Mario, o por ahí la tuvo alguno de ustedes, pero les puede llegar a pasar que se crucen con algún hermano pentecostal o de una iglesia carismática y le diga, che, vos hablas en lengua, y entonces te van a decir, no, pero no tenés el Espíritu. Vamos a ver que no es prueba de hablar en lengua que uno tenga el Espíritu Santo, lo vamos a ver ahora. Entonces, llega el momento ahí en donde desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes y se producen una serie de señales ahí que vimos. Y hay tres señales. Una señal de sonido, ¿no? Hubo un estruendo que hizo que muchos escuchen eso, y entonces se juntó una multitud, dice versículo 6, y estaban confusos. Entonces, hubo un estruendo, una señal de sonido. Después vemos que hay una señal de la vista. ¿Por qué? Porque se descendió sobre cada uno de los creyentes, dice, como lenguas repartidas de fuego. O sea, había una manifestación ya visible. Y bueno, cada una de estas señales tiene una característica en particular, ¿no? Entonces, vemos que después ya vemos la señal de las lenguas en sí, que las lenguas ahí son idiomas. Y vimos ahí en la lectura, eran idiomas conocidos o conocidos por cada uno de los que habían venido de la dispersión
a juntarse a celebrar esta fiesta judía que era la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Entonces, 3 señales vemos, señales, y eso lo tenemos que tener bien presente, que eran señales. Vemos que la del viento recio, la del sonido de este viento recio, nos da a entender que era el Espíritu Santo obrando en cada uno de estos creyentes para bautizarlos dentro del cuerpo de Cristo y producir una nueva vida, una nueva vida. Y esto nos hace acordar a la experiencia de Nicodemo con el Señor Jesucristo, cuando en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le explica, bueno, mirá, la experiencia que vos tenés que tener del nuevo nacimiento no se entiende, digamos, no es algo carnal, no es que tenés que entrar de vuelta en el vientre de tu madre, sino que es un nacimiento espiritual. No se ve, pero se experimenta. Es como el viento, dijo el Señor, en el versículo 8, dice, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero uno lo puede sentir, lo puede experimentar. Entonces, lo mismo pasa con el creyente. A ver, viene al conocimiento de la verdad, nace de nuevo cuando se arrepiente y recibe a Cristo como Salvador, y es una experiencia que no se ve, pero sí se experimenta y se siente en cada uno de los creyentes. Y es un poco también una señal para Israel, como lo había profetizado el profeta Ezequiel en el capítulo 37, se toma todo ese capítulo para explicar que Dios va después de dejar de lado, como está pasando en este tiempo con Israel, que fue puesta de lado, ahora Dios está tratando con la iglesia como pueblo, pero cuando la iglesia sea arrebatada y sea llevada al cielo y esté para siempre con el Señor, entonces sí va a volver a tratar con su pueblo terrenal, Israel, y entonces se va a producir ese milagro de un nuevo nacimiento nacional, como nación. El pueblo de Israel se va a arrepentir, se va a volver al Señor para después sí poder disfrutar de todas las promesas que Dios tiene con Israel como nación, bendiciones terrenales, y que esto se va a cumplir en el reino milenial. Y allí en el capítulo 37 habla de que venía un viento recio y de a poquito esos huesos muertos que hablaba de Israel empezaban a tener carne, tendón, y bueno, y así vemos como ese viento, esa acción del Espíritu Santo volvía a formar o a traer vida nacional a esta nación que era el pueblo de Israel. Entonces, estaban presentes judíos ahí y estaban viendo esta señal. Entonces, estas señales eran precisamente para los judíos incrédulos. Pablo lo va después a explicar un poco a esto. Entonces vemos a la señal del sonido, la señal de la vista allí con este fuego, estas lenguas repartidas de fuego, y el fuego nos habla del poder divino, ¿no? que hablaba de parte de Dios, y también significa la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y se ve esta señal visible, y es un poco lo que nos recuerda un poco la experiencia que tuvo Moisés. ¿Se acuerdan cuando fue llamado por Dios a través de la zarza esa de fuego que no se consumía? Bueno, habla de la presencia de Dios. Y después la de las lenguas. Y estas lenguas nos habla de que, bueno, una señal para aquellos que no creían, aquellos que estaban ahí, quedaron atónitos. Bueno, muchos creyeron, pero otros no, se burlaban, pero estas señales iban a seguir a el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Y son señales. Hoy no hace falta hacer señales o ver este tipo de manifestaciones o señales milagrosas para que la gente se convierta, porque la fe viene por el oír, dice Pablo en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios no hace falta. Solamente con predicar el mensaje del Evangelio de manera sencilla, que hasta un niño lo pueda entender,
sirve y es lo que pasa para que alguien se pueda convertir al Señor y pasar a ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo lo toma y lo bautiza, lo introduce en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿se acuerdan lo que pasó con Marcos? En Marcos capítulo 16, vamos a leer ahí rápido, y vemos al final del Evangelio de Marcos la comisión, la gran comisión, y el Señor Jesucristo dice en el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, mas el que no creyere será condenado. Y dice después, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales tienen que seguir a aquellos que van a creer, ¿no? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Y qué es lo que pasó a lo largo del libro de Hechos? ¿Por qué? Porque no estaba la revelación completa de Dios, y entonces para acreditar ese mensaje que venía de parte de Dios tenía que verse estas señales que se dieron allí en todo el libro de Hechos, pasaron estas cosas, y lo que estamos viendo ahora es que hablarán nuevas lenguas, dice, como señal. Entonces era una señal a los no convertidos. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, aquí en la primera carta a los Corintios, Pablo trata de corregir una serie de desórdenes que había dentro de la iglesia de Corintio, y entre esas un desorden con los dones espirituales, porque había dones espirituales visibles, o que los dones espirituales de señal, que después vamos a ver que de a poquito dejaron de tener vigencia, porque ya la revelación de Dios estaba completa, pero en ese momento no, y entonces, claro, los corintios que eran carnales, Pablo le dice en un momento, son carnales, son niños en Cristo, y claro, digamos, tener o manifestar, tener estos dones que eran visibles, que eran de señal, ellos lo entendían como por ahí ser más espirituales, ser más espirituales. Entonces había una serie de desórdenes ahí en la iglesia de Corintio, a tal punto que no solamente se hablaba en lengua, sino en lengua extraña. Bueno, eso es para explicarlo cuando se estudie 1 Corintios capítulo 14, pero en un momento él dice, miren, las lenguas no son para los creyentes, sino que eran una señal para los incrédulos. Dice ahí, versículo 20, 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, Dios ya había anticipado a través de los profetas, que como juicio a Israel por ser incrédulo, iba a hablar en otras lenguas, y ni así iban a creer, dice. Y dice ahí, en la ley está escrito, versículo 21, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, no a los creyentes, dice, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el apóstol? Bueno, miren, estas señales eran para los incrédulos que estaban ahí, y vamos a ver después que en tres partes, en tres momentos, ahí en el libro de Hechos, se da la manifestación del hablar en lenguas, y siempre había judíos, esas tres veces, siempre había judíos alrededor, presentes, atestiguando, siendo testigos de eso, y entonces era una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, a los incrédulos. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, en Hechos, al final, ya cuando Pablo ya termina, mejor dicho, Lucas, el escritor, termina ya el libro de Hechos, da este testimonio que dio Pablo allí en Roma, y dice ahí, por ejemplo, en el versículo 26, Hechos 28, 26, dice, a este pueblo diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y entonces Pablo dice ahí, bueno, sepan ahora, a los judíos que estaban ahí presentes, les dice que ahora Dios, ¿no? A los gentiles es enviado la salvación de Dios, y ellos iban a oír. Ellos iban a oír. Entonces, es una señal que se daba en ese momento a los incrédulos. Por eso quiero resaltar esto, no es una experiencia que nosotros tenemos que buscar hoy. Vamos a ver que dijimos recién, hubo 3 momentos en que se manifestaron, que nosotros leemos acá en el libro de Hechos, que hubo manifestación de lenguas, ¿sí? Una es esta, la que leímos ahí. La siguiente es en el capítulo 10, cuando se convierten los gentiles, en el capítulo 10, y allí en la casa de Cornelio, y también había judíos presentes. Y la tercera es en Hechos capítulo 19, cuando se convierten los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Se convierten ahí, viene la manifestación de lengua, capítulo 19, versículo 6, yo no nos alcanza el tiempo para poder leer, si quieren anotar, anótenlo y léanlo, por favor, se los pido. Y allí también se da la manifestación del hablar en lenguas, y entonces había judíos también presentes ahí. ¿Por qué? Porque era una señal a los incrédulos. Entonces, este hecho de que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 haga que los discípulos hablen en otras lenguas, era ese el propósito. Y no era para que ellos tengan una experiencia y para que se demuestre que en ellos está el Espíritu Santo o no está el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios capítulo 12, y acá Pablo lo explica, y dice que cada creyente es bautizado es por el Espíritu Santo bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Fíjate, 1 Corintios capítulo 12, está hablando de los dones, y entonces dice ahí que versículo, a ver si ya les digo, 13, ahí está, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, fíjense, todos, no solamente los que hablaban en lengua. Porque después en un momento, Pablo en este capítulo 12 está dando una lista de dones, y dice, bueno, a unos Dios dio el hacer milagros, el otro profecía, el otro discernimiento de espíritu, el otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Y vamos a ver por qué. Y después dice más adelante, dice, ¿son todos apóstoles? No. Bueno, acá hace una serie de preguntas retóricas, ¿no? Que ya tienen respuesta, que es no. Dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. No todos tenían el mismo don, porque antes había dicho, el Espíritu lo repartió como Él quiere, y como Él vio la necesidad para que cada uno de nosotros podamos ser de edificación en el cuerpo de Cristo. Entonces, dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados dentro de un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Entonces vemos ahí que, ¿qué es lo que hizo en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo tomó a los dos creyentes y lo metió dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que pasa con cada una de nuestras vidas, o que pasó en cada una de nuestras vidas cuando nosotros le recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal? Entonces, vemos allí que en Romanos capítulo 8, versículo 9, por ejemplo,
habla de que, ¿cuál es la evidencia de que yo tengo el Espíritu? ¿El hablar en lenguas? No, no dice eso. Dice, cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo y no por la carne. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9, habla de eso. Entonces, si alguno dice, bueno, yo soy creyente, ¿no? Porque recibí a Cristo como Salvador, pero no tengo el Espíritu, entonces no soy un creyente, no soy de él. Porque aquel que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9, no es de él, no es de él. Y entonces Pablo en Gálatas capítulo 5 se encarga de explicar cuál es la evidencia, cuál es la manifestación de que yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, cuando no están manifiestas las obras de la carne. Y ahí habla, ¿no?, un poco de toda una lista de lo que hace la carne. Sino que manifiesto el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si quieren lo pueden leer ahí en Gálatas capítulo 5. Todo ese capítulo lo explica claramente el apóstol Pablo. Entonces, no es evidencia, no es correcto orar para que venga el Espíritu Santo, no es correcto decir que si tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas, sino que para que sea evidente en mi vida que yo tengo el Espíritu Santo y que soy de Cristo, tengo que manifestar el fruto del Espíritu Santo, y que es vivir como Cristo vivió y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Yo manifestando el fruto del Espíritu Santo estoy mostrando a Cristo en mi vida, porque Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso lo experimentó y lo manifestó el Señor mientras estuvo en esta tierra, y lo tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Entonces, vemos allí, creo que claramente, el propósito de las lenguas, y que cada uno de nosotros entonces tenemos que entender de que no tenemos que buscar esa experiencia. ¿Por qué? Porque era una señal, como decía yo recién. Y entonces era una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver allí que hoy no necesitamos esa experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En este momento todavía no estaba completa la revelación de Dios, pero si vamos a 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, vamos a ver ahí que en el capítulo 12, como habíamos leído, Pablo habla de los dones espirituales, el propósito de los dones espirituales, pero que no, tratando de corregir, porque en el capítulo 14 trata de corregir ese desorden de las lenguas. Dice, miren, traten de buscar los dones mejores, pero digamos, lo importante acá es el amor, que es manifestación del fruto, la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y dice después, en el capítulo 13, versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, dice, acabarán, cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, y eso se está refiriendo a la palabra de Dios, que es perfecta, convierte el alma, hace sabio al sencillo, y dice, entonces lo que es en parte se acabará. Y eso significa que dejar de tendrá vigencia por sí misma, cuando esté completa la revelación de Dios, como la tenemos nosotros hoy en la Biblia. Entonces, no hace falta ninguna señal, no hace falta ninguna manifestación. ¿Y por qué nosotros no hablamos en lengua? Bueno, porque ya no está vigente el don. Porque tanto el don de lengua como de milagros y otros que menciona ahí en capítulo 12 de 1 Corintios, ya no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque ya está la revelación completa de Dios. Dejaron de ser, ¿sí? No están vigentes. Entonces, tenemos que preocuparnos por estudiar la palabra de Dios para que realmente nosotros podamos ser más parecidos a Cristo y manifestar el fruto del Espíritu Santo, y esa es la evidencia de que realmente entonces el Espíritu Santo está en cada una de nuestras vidas. Así que, bueno, hasta acá llegamos, se nos terminó el tiempo.
quedará para más adelante, porque obviamente, hermanos, están estudiando por ahí un capítulo como este en 2 miércoles y no podés agotar todos los detalles. Y esto creo que era importante para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Por si tenemos esta experiencia de compartir con algún hermano y explicarle por qué nosotros no tenemos tal práctica. Y así que bueno, lean en sus casas del versículo 14 en adelante, es de mucha bendición, porque, bueno, en este primer sermón hace mucho hincapié Pedro para que se conviertan estos primeros creyentes, estos 3.000 que fueron añadidos también a la iglesia, y habla mucho de la resurrección. Es importante predicar, eso es el Evangelio, que Cristo murió y que resucitó, que murió y resucitó. Y es importante esto, porque si no, si Cristo no resucitó, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, nuestra fe sería vana. Nuestra fe sería vana. Pero Cristo ha resucitado, dice. Y bueno, y es primicia de los que murieron. Cristo murió, el primero que murió para resucitar, para nunca más morir, y luego si los que murieron en Cristo, y si nos toca la experiencia de pasar por la muerte, sabemos que vamos a resucitar y vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Así que, hermanos, glorifiquemos a Dios en nuestras vidas y ojalá entonces que en nosotros la señal visible sea manifestar el fruto del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Amén.